¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, estamos con unos días medio feitos, ¿no? Como esto es el martes, yo veo que mañana hay sol y dicen ustedes, ¿qué dijo María? No, estamos grabando el martes y está horrible. Bueno, vieron que me cuesta mentir, es un falso vivo este. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos sobre muchas veces hablamos sobre la universidad, la importancia de todos los organismos científicos, y lo vamos a seguir haciendo hoy, en un ratito nada más. Va a estar el rector de la UNR, quien bueno, nos va a contar sobre los últimos movimientos y demás, porque hay una media sanción de una ley de financiamiento para las universidades. Ojalá se pueda aprobar y ojalá se pueda ejecutar. Ya vamos a hablar de eso. Pero también hacía bastante tiempo que queríamos enterarnos sobre algo novedoso, al menos para el común de la gente, que le puede tocar a usted. Preste atención. ¿De qué estoy hablando? Del juicio por jurado. Muy interesante. Ahora ya Marcos nos va a presentar quien nos acompaña, es un especialista en la materia, para enterarnos, porque es una carga pública, te puede tocar como a mí, de qué se trata. Pero antes de todo eso, ustedes saben que me viste Aileen Coates de Dorrego 911 con su WhatsApp 3415-4283-48. María tiene un vestido 100% algodón, precioso, tenida a mano con la colaboración del artista textil rosarina Gabriela Gasparini, superpuesta sobre un suéter de mohair color óxido. Hermosísimo. Completa el look un chal de algodón de gasa fina chaqueña, y los aros son de la serie Libres de la joyera rosarina María Rosúa. ¿Ahí los tomaste? Buenísimo. ¿Y la cabecita? La cabecita por fuera, don Marcos. Cecilia y Patricia con su WhatsApp 341-635-0863. Lo presentamos a nuestro primer invitado. Al doctor Román Lanzón, presidente del Colegio de Jueces de Juicio y Ejecución del Distrito Federal Rosario desde mayo de 2024. Juez de cámara ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Rosario desde diciembre de 2023, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, profesor superior en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina de Rosario, especialista y magíster en Derecho Penal, Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires, profesor adjunto por concurso público en la Cátedra de Derecho Procesal Penal en la Facultad de la UNR, profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCA, miembro fundador y asociado de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal, que tiene una sigla con 2A, una P, otra E y 2P. Bienvenido. Gracias por la invitación, la verdad que un placer. Tan joven y tantas cosas ya has hecho. No soy tan joven. Nos podemos tutear. Te agradezco. Bueno. La verdad que estoy, como muchos creo, llena de curiosidad por esto que ya está listo para que comience, ¿verdad? Que es el juicio por jurados. Sí, se sancionó una ley en la provincia de Santa Fe, y el cronograma, digamos, de implementación prevé la entrada en vigencia por circunscripciones, digamos, a partir recién del mes de octubre de este año. Va a comenzar, creo que en Reconquista, en Rafaela. Sí. En noviembre en Reconquista, sobre fin de año va a entrar en Venado Tuerto y recién se espera para el próximo año en la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario. Leía la ley. Bueno, no es para cualquier área del derecho, que creo que es de usos y costumbres, ¿no? O sea, es para determinados, no cualquier área de derecho, quiero decir para cualquier delito, sino para determinados delitos, ¿verdad, Exacto. Román? Sí, son los delitos más graves. Homicidios, violaciones. Las violaciones seguidas de muerte, los robos seguidos de muerte, y unos delitos vinculados con los homicidios que se puedan producir en el marco de la actuación de los funcionarios policiales o del servicio penitenciario. Sé que, por eso lo anunciaba, que cualquiera podemos ser llamados y en general, como es una carga pública, salvo algunas excepciones, tenemos que presentarnos y asistir. Son 12 jurados, mitad mujer, mitad varón. Así es. ¿Hay ya una preselección? En realidad hay un primer padrón general, se podría decir de esa forma, donde se sortea a partir de la lotería provincial.
A partir de allí se hace una preselección de 36, es el primer número, y en el marco de una primera audiencia frente a un juez profesional, tanto la Fiscalía como la Defensa tienen posibilidades de, digamos, recusar alguno de los miembros del jurado para la conformación definitiva de 12 miembros titulares y 2 suplentes, que tiene que respetar esa composición. ¿Por qué un fiscal o un defensor podría recusar a un miembro del jurado? Bueno, hay recusaciones con causa y sin expresión de causa, digamos. Se le da la posibilidad en ambas situaciones. Esto es a partir de un cuestionario, generalmente, según el tipo de delito que se está llevando, se pretende llevar, digamos, a juicio por jurado. Se le hacen preguntas, tanto la Fiscalía como la Defensa, y eso permite, de alguna manera, conformar, o la idea de la ley es conformar un jurado que sea lo más imparcial posible. En ese contexto, entonces, puede existir algún vínculo, por ejemplo, de parentesco con alguna de las partes, o que tengan algún tipo de interés en función del delito que se está pretendiendo llevar a juicio por jurados. Entonces, bueno, son situaciones que permiten la recusación con expresión de causa, pero también se permite que las partes puedan recursar sin expresarla. Días atrás hubo un sorteo ya en la lotería, ¿verdad? Claro, en realidad es una, digamos, se hace un primer padrón. En definitiva, esto después, el que hace la integración definitiva, digamos, de estos primeros 36 es la Oficina de Gestión Judicial, que es el organismo administrativo que de alguna manera organiza el trabajo de los jueces penales en la provincia. Y estamos todos, en este momento estamos todos los, digamos, estimo mayores de 18 años en ese padrón y comienza el hasta 72 sorteo. La ley prevé de 18 años hasta 75, 75. Son potenciales jurados. Obviamente que hay una exclusión de los que son abogados, escribanos, o sea, aquellos que políticos, exactamente. Sí. Ahora, los medios, las personas que están... no hay ninguna exclusión, digamos, en principio. Nos puede tocar. Vamos a poder usar. Podría ser. Doctor, bueno, el contexto, ¿no es cierto?, de más o menos a quiénes, cómo, pero ahora, concretamente, bueno, se eligen los 12, hay un caso, vamos a suponer, de un homicidio. ¿Cómo es la acción? O sea, como en las películas, donde entre el juez está el defensor, el acusador, y está un tribunal donde están expectantes de qué se hace allí. Exactamente como cuando uno ve las películas, generalmente son norteamericanas, muestran específicamente ya la etapa donde se hace el juicio propiamente dicho. Lo importante es también tener en cuenta que hay unas instrucciones iniciales que da el juez profesional, que es el que dirige la audiencia de juicio oral, que no tiene que tomar la decisión del caso, pero que le da unas instrucciones al jurado acerca de dónde tiene que poner, digamos, la atención. Y que inclusive le explica algunas normas básicas vinculadas, por ejemplo, a quién es el que tiene que probar la culpabilidad de la persona acusada, las garantías que rodean a la persona, digamos, acusada, porque indudablemente estamos hablando de un jurado que es el ego, o sea, no tiene conocimientos en el área jurídica. Entonces, es importante que, en palabras sencillas, el juez o la jueza que preside precisamente la audiencia de juicio por jurado pueda darle instrucciones iniciales a los jurados para ubicarlos en ese marco, ¿no? Doctor, bueno, llega el momento en que tienen que resolver si es acusado o si es culpable o si es inocente. ¿Es por unanimidad? ¿Tienen los 12 integrantes del jurado que decir, bueno, es inocente o es culpable, o cómo es? Bien, esto depende mucho de la decisión legislativa, ¿no? Lo habitual es el alcanzar la unanimidad, es decir, los 12 miembros del jurado tienen que estar de acuerdo para pronunciar el veredicto. La ley santafesina, al igual que otras legislaciones provinciales, como lo tiene por ejemplo provincia de Buenos Aires, prevé frente a determinados supuestos donde no se alcanza esa unanimidad, que se puede igualmente arribar a un pronunciamiento de culpabilidad con mayorías agravadas. Esto es, que 10 miembros estén de acuerdo en esa decisión. Pero, ¿y para la inocencia también? En el caso de la inocencia es cuando uno no puede alcanzar esa mayoría agravada, habitualmente queda. Claro, porque
digamos, la ley establece claramente Como que, el principio de la ley más benigna sería, ¿no? En este caso. en realidad, el principio es que en caso de duda tenemos que estar a favor del rey. Claro, el famoso, sí. Esa es una de las reglas que también los jueces profesionales le tienen que explicar al jurado. Pero la ley es muy sabia, a mi modo de ver, en este sentido, de que los miembros del jurado no saben que pueden llegar a obtener un pronunciamiento de condena con una mayoría de 10 miembros. O sea, en principio le tienen que dar instrucciones para que se pongan de acuerdo y que el veredicto sea de unanimidad. Y vamos a suponer que no hay acuerdo. ¿El juez es el que finalmente decide si es inocente o culpable? No, el juez profesional no tiene la posibilidad, sino que la decisión es soberana precisamente del jurado popular. Lo que sí puede ocurrir es que frente a un jurado que no alcanza esa mayoría calificada, la ley lo llama, y así también el derecho comparado, jurado estancado, es decir, no pueden alcanzar la unanimidad, ni tampoco después de deliberar en varias oportunidades esa mayoría de 10 miembros por la culpabilidad, y en ese marco lo que se hace es preguntarle, o sea, el juez profesional le pregunta a la fiscalía, si es que también hay una querella, si persisten, digamos, en mantener la acusación, y si es así, el juez profesional tiene que disolver ese jurado y volver a realizarse ese juzgamiento frente a un jurado popular distinto. Es decir, empezar todo de cero. Empezar todo de cero. Y si en este nuevo juicio frente al jurado se vuelve a estancar el jurado, necesariamente esto implica el dictado de un veredicto de no culpabilidad. ¿Y el jurado popular conoce lo que vota su par o cómo es dentro de ese recinto? Lo que se llama la sala de jury room, o sea, el jurado, una vez que tiene las instrucciones, yo como le comentaba, hay instrucciones iniciales, y al momento final del juicio se le dan las instrucciones finales. Esas instrucciones finales no las decide el juez profesional, sino que se litigan y se tienen que poner de acuerdo entre la fiscalía y la defensa. Obviamente, si no hay acuerdo, el juez profesional resuelve qué tipo de instrucciones se le van a dar, porque puede ocurrir que a lo mejor el hecho sobre el cual se lo está acusando pueda permitir a lo mejor el dictado de una sentencia por un delito menos grave. Por ejemplo, que se lo condene a un homicidio doloso, y quizás alternativamente, si no se logra la unanimidad en el jurado para eso, se le puede dar un homicidio imprudente o un homicidio culposo. Sobre eso hay que instruirlo al jurado. Claro. Si, por ejemplo, la hipótesis de la defensa es que la persona actuó en legítima defensa, es decir, cometió el homicidio para defenderse, el juez profesional tiene que explicarle al jurado en qué consiste una legítima defensa. Y la manera en que se dan las instrucciones son muy importantes porque se plasman por escrito y de alguna manera también permiten direccionar la deliberación del jurado. Y cuando se dan las instrucciones, ¿participa tanto el abogado que defiende como el que acusa? Así es. Claro. Tanto el fiscal que representa al Estado como el abogado defensor participan en la deliberación de las instrucciones, en ausencia del jurado. Una vez que están las instrucciones redactadas, el jurado ingresa a la sala y el juez les explica estas instrucciones. A partir de ahí es que el jurado va a deliberar para tomar la decisión del fondo. El jurado dice culpable, no culpable, y el juez dice tanto, si hay culpabilidad, la condena la define el juez. Claro, en el caso, digamos, la función esencial del jurado es lo que se llama adjudicar los hechos. O sea, el jurado dice si los hechos existieron y si la persona acusada es responsable penalmente por esos hechos. Y eventualmente, cuál es la ley aplicable a ese caso. Es decir, si es un caso de homicidio, se le aplica la figura de homicidio. Ahí termina la labor del jurado. Y después lo que ocurre es que puede ser inmediatamente después, o la ley permite hasta un día hábil posterior, frente al litigio entre la fiscalía y la defensa, el juez profesional es el que define la imposición de la pena aplicable al caso. Claro. Siempre cuando se hablan de estos temas, ¿no? La duda que al menos a mí se me genera es decir, bueno, pero si a veces los especialistas
cometen errores, los que no lo somos ante semejante responsabilidad, ¿no cometeremos errores también o peores? La realidad es que yo creo que peores no, eso desde el vamos. Obviamente que el servicio de justicia, que implica determinar que una persona es culpable o no por un delito, quizás es una de las labores más relevantes que tiene un ciudadano. Históricamente se ha pensado que esa función únicamente la puede hacer un juez o una jueza profesional, que conozca el derecho. Y la realidad que yo no estoy de acuerdo para nada con esa apreciación, porque un juez profesional, en definitiva, no razona de una manera distinta a la que lo puede hacer cualquier ciudadano. La diferencia quizás es el conocimiento técnico que hay detrás para evaluar si ese comportamiento es o no pasible de una sanción o de una responsabilidad penal. Pero eso indudablemente que se le puede explicar a cualquier ciudadano, y esa decisión, a diferencia de lo que ocurre con el juez profesional, tiene mucha mayor legitimación. Por eso la decisión del jurado, que es sobre la culpabilidad o la no culpabilidad, no necesita ser fundamentada, es decir, no hay que expresar los motivos por los cuales se arribó a esa decisión. Me corrijo, en realidad no es que esa decisión sea infundada, es inmotivada. O sea, el jurado no tiene obligación de expresar los motivos y las razones por las cuales arribó a esa decisión. Claro. Por esto y por esto. Exactamente, lo que no significa que tiró la moneda al aire para tomar la decisión. Claro. Por el contrario, deliberan 12 personas que estuvieron presentes en el mismo juicio. ¿Y hay alguien que organiza dentro de los 12? Sí, la ley expresamente señala, y es una de las instrucciones que le tiene que dar el juez antes de pasar a deliberar, que ellos tienen que elegir a un portavoz o un presidente, digamos, del jurado, que es el que coordina la discusión dentro de la sala de deliberación y que es el que después va a leer en voz alta el veredicto una vez que hayan alcanzado una decisión. ¿El juicio por jurado es optativo, es obligatorio? Uno puede elegir, digamos, bueno, yo quiero que mi cliente no sea juzgado por jurados populares, sino por la justicia tradicional. Bien, eso también es una decisión legislativa, es decir, hay provincias donde es obligatorio el juicio por jurado para ciertos casos, y en otras provincias, por ejemplo, es renunciable. Acá en la nuestra, ¿cómo quedó por la ley? Acá en Santa Fe es obligatoria en principio para estos delitos más graves. Tiene la posibilidad el imputado con su defensa de renunciar, pero tiene que tener el acuerdo de la Fiscalía para que se prescinda del juicio por jurados. Si la Fiscalía no está de acuerdo, necesariamente se tiene que llevar adelante el juicio por jurados. Doctor, ¿y puede haber ya un juzgamiento mediático que influya sobre algún caso muy conocido en el cual la sociedad determina que ya esa persona realizó el hecho? La discusión sobre, digamos, los que se llaman veredictos o decisiones jurídicas anticipadas por la cobertura que se hace en los medios de comunicación, le diría que hoy por hoy es inevitable. Es decir, es muy difícil que no se pueda hacer una cobertura periodística de un caso que tiene relevancia desde el punto de vista social. Indudablemente que esto puede llegar a generar algún tipo de impacto o de influencia para el jurado popular, pero también la ejerce para el juez profesional. Claro. El mecanismo que prevé la ley, por ejemplo, es que si hay un caso de mucha repercusión mediática en la circunscripción, el juez profesional pueda resolver que ese caso sea realizado con jurado de otra circunscripción. Eso le iba a preguntar, si yo con domicilio en Rosario puedo ser sorteado y aparecer en un caso en Rafaela, Reconquista. En principio el padrón está pensado para la residencia, digamos, 2 años en la provincia, o sea que en principio le diría que sí, pero la regla es que un caso que ocurre en Rosario se va a juzgar por jurado de la ciudad de Rosario. Claro. Estamos hablando de casos excepcionales donde puntualmente por la repercusión mediática o el impacto en determinada circunscripción, el juez considere conveniente, esto también se litiga con las partes, de que sea, por ejemplo, realizado en otra jurisdicción. Doctor, ¿y hay un tiempo determinado para que el juicio se desarrolle o no?
Como todo juicio oral, esto ya independientemente de si es con jurados o no, hay uno de los principios que es más importante que hay que respetar, que es el principio de concentración y de continuidad. Son dos principios. En realidad esto significa que como la información que va a recibir el jurado, que es la misma que recibe un juez profesional, únicamente ocurre en el marco de una audiencia, lo ideal es que eso se haga de la manera continua, no puede empezarse hoy y terminarse dentro de un mes. Entonces son audiencias sucesivas y continuas. Lo habitual es que eso se haga en días subsiguientes si es que el juicio es largo. Claro. Si no, puede ser que dure un único día. Esto dependerá del grado de complejidad del caso y de la prueba que hayan ofrecido las partes. En ese marco puede ser que sean en días sucesivos y se puede extender. No hay un tiempo determinado para el juicio. Y dependiendo de el caso concreto que se esté discutiendo y la necesidad de que ese jurado no tome contacto con el mundo exterior, para decirlo de alguna manera, mientras se desarrolla el juicio, se puede excepcionalmente prever el aislamiento del jurado durante el desarrollo de las audiencias. No es una herramienta habitual, pero bueno. Pero se tiene en cuenta que hoy existe celulares, todo eso. Bueno, generalmente una de las instrucciones son, cuando el juicio se hace en días sucesivos y no hay aislamiento del jurado, es hacerles saber que no deben comentar el caso con sus familiares, no deben tratar de, recibir información. Y obviamente eso es una responsabilidad que tiene cada uno de los jurados cuando no se decide, el aislamiento, ¿no? Pero bueno, se le informa al jurado de esa situación. ¿Agiliza o no la gran cantidad de temas que tiene la justicia? ¿Ayuda, agiliza? Yo creo, no sé si agiliza. La realidad es que lo que sí es muy importante, que le otorga mucha mayor transparencia, publicidad y además permite acercar al Poder Judicial con la ciudadanía. O sea, yo creo que de los tres poderes del Estado, indudablemente que el Poder Judicial es el que actúa de una manera más disociada al ámbito de la comunidad. Obviamente que un primer paso ha sido en la provincia la implementación del sistema acusatorio por audiencias, oral y público, que está vigente ya desde el año 2014. Ahora, afortunadamente, a partir de este año también lo tenemos en la órbita federal, en el foro penal. Y eso permite audiencias orales y públicas en todo el procedimiento. Entonces, permite que la ciudadanía pueda realmente tomar dimensión de qué es lo que ocurre y qué es lo que se hace dentro de un tribunal. Y quizás lo que estaba faltando era esto, y en la provincia de Santa Fe ya lo vamos a tener afortunadamente, que es que la toma de decisión y la intervención de la ciudadanía en la determinación de los hechos más relevantes, si una persona merece ser condenada o no por un hecho ilícito, que la ciudadanía tome parte y tome la decisión. Y eso me parece sumamente saludable, porque no solamente le permite, como decía, acercar a la ciudadanía al Poder Judicial, sino también darle mucha mayor legitimación política a la decisión que se toma. Estamos terminando el programa. Usted fue juez también en la provincia. Sí. La pregunta que yo me hago, más allá de la ley, ¿no? y que creo que en este momento está dando vuelta con la baja de imputabilidad al menor y demás, ¿qué pasa después con esa persona? Porque socialmente, bueno, es una persona, cometió un homicidio, tiene que pagar por ello. Ahora, ¿qué pasa después con esa persona? El sistema penal tiene tres segmentos. Esto en realidad lo decía Mayer hace muchos años. Hay una parte donde uno trata de prevenir la comisión de hechos delictivos. Cuando se produce el hecho delictivo, actúa un sistema de enjuiciamiento para precisamente castigar al culpable. Eso es lo que hace el sistema procesal penal, con jurados populares o con jueces profesionales. Y después hay un tercer segmento que tiene que ver con una vez que le aplicamos pena a un ciudadano, cómo de alguna manera esa persona puede eventualmente reinsertarse en la sociedad. De esos tres segmentos,
según yo lo veo, el Estado desde hace muchísimos años se ha concentrado únicamente en la etapa de juzgamiento. O sea, se ha trabajado poco en la prevención y se trabaja muchísimo menos en lo que tiene que ver con la ejecución de la pena, que es puntualmente lo que vos me preguntás, Claro. María. Es decir, las cárceles deben ser verdaderamente lugares que permitan a la persona condenada eventualmente reinsertarse socialmente y no ser únicamente depósitos de personas. Claro. Y lamentablemente en eso estamos con una materia pendiente, digámoslo así. La última, volviendo al tema anterior, el juicio por jurados. Si por las razones que fuese hay un error, porque tal vez pueda apelar, ¿no?, a la decisión del jurado, como se hace en la justicia ordinaria, no sé si llamarlo así, ¿qué sucede? Bien, la ley prevé que en los casos del veredicto de no culpabilidad, la Fiscalía, es decir, el Estado, ya no tiene posibilidad de recurrir esa decisión cuando no alcanza la condena. Sí. Cuando el veredicto es de culpabilidad y el juez profesional después impone una sanción, toda persona condenada tiene un derecho previsto en la Constitución a que esa sentencia sea revisada. Y ahí entra un tribunal profesional a revisar esa decisión. Acá es importante que uno tenga en cuenta que la revisión de la sentencia que hace un tribunal no conlleva hacer un segundo juicio. El juicio se hizo en una única vez. O sea, lo más importante del juicio por jurados es que le da centralidad a la audiencia de debate. De alguna manera lo refuerza, porque nosotros estamos muy acostumbrados a que las decisiones jurisdiccionales van adquiriendo importancia a medida que van escalando en los tribunales revisores. O sea, decimos, la sentencia del juicio oral es provisoria. Si la confirma un tribunal revisor, una cámara, pareciera ser más justa. Y después si lo confirma la Corte, todavía más. Y en realidad es todo lo contrario, porque a medida que uno se aparta y se aleja del juicio, está más lejos de lo que verdaderamente ocurrió. Esa concepción de justicia vertical organizada por instancias se rompe con el sistema de jurados. Por eso, la revisión que tiene como derecho la persona condenada es lo que permite subsanar el eventual error que puede ocurrir. El tema es que la decisión que adopta el jurado popular, ese veredicto de culpabilidad, habitualmente está muy condicionada a lo que pasó en el juicio. Y eso es lo verdaderamente importante, porque no es que se dice el jurado se equivocó, sino que en rigor la manera en que se presentó la información en el juicio le permitió al jurado arribar a un veredicto que no termina siendo justo. Román, un gusto, muchas gracias, un Muchas placer. gracias a ustedes por la invitación. Seguimos, Marco. Vamos a la tanda. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos. Ovidio Lagos 2190. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obrero de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Una sola voz en los puertos. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería y Relojería España. Desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos y en su tienda online joyeriahispana.com/medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Estamos en las redes, búscanos en Instagram, Facebook y Twitter. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Y así se llama el espectáculo que presentaremos este sábado, 24 de agosto, en la sala de la Casa del Tango. De la Casa del Tango, allí en España y Wilray. Allí estaremos con nuestro grupo. Más información en
mariaherminiagrande.com.ar o contrastango.com.ar. No se arrepentirá. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devuélvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Seguimos planificando y transformando la ciudad. Una ciudad que va cambiando, que crece, que se renueva día a día. Lo soñamos, lo creemos, lo hacemos. Municipio de Villa Constitución. Intendente Jorge Berti. Las zapatillas que nadie consigue en ningún lado, ¿quién las tiene? Nosotros. ¿Por qué? Porque somos digital.com.ar. Saben dónde encontrarnos. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. En invierno, rompele los huevos al mosquito. Para prevenir el dengue, limpia y elimina todos los recipientes que acumulen agua. Los huevos de la Aedes aegypti resisten el frío. Evitemos su reproducción. Más info en rosario.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Marcos, ¿tenés algo que contarme? Te quiero preguntar, si ves una señal de paso ferroviario, disminuís la velocidad. Obvio. Y si al lado de ese cartel de paso ferroviario hay uno de cruce de rutas, también. Miro. Bueno, hay que ser prudente, pero eso te está señalando que es un lugar muy importante para convertirlo en estratégico. Desde ese lugar van a llegar buenas noticias sobre inversión, producción, desarrollo y sustentabilidad. Así que María, sumate y sumarás. ¿Cómo no? Marcos, lo presentamos a nuestro invitado. Nos visita Franco Bartolacci, que nació en San Jorge, provincia de Santa Fe. Fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR en dos periodos, 2011-2015, 2015-2019. Se graduó como licenciado en Ciencias Políticas con orientación en Análisis Político en esa institución, donde también se desempeña desde 2003 como docente. En 2019 fue elegido por la Asamblea Universitaria como rector de la Universidad Nacional de Rosario hasta 2023, reelecto ese año hasta 2027. Bienvenido. Gracias por venir, ¿eh? No, por bien. Yo pensaba, ¿no? Escuchando, bueno, todas las cosas que produce nuestra universidad, porque, bueno, el conocimiento, las distintas formas que uno place poder comunicarlas, ponerla sobre la mesa. Y qué interesante, teniendo a nuestro rector acá, sería hablar de los planes, del proyecto, de todo lo que viene con la inteligencia artificial y tantas otras cosas. Y tenemos que hablar de que no tenemos plata. Es así de difícil y así de doloroso, porque efectivamente yo soy el que más quiero que pudiéramos dedicar tiempo a contar
todo lo que estamos haciendo, porque están pasando un montón de cosas bien interesantes en la Universidad Argentina, en particular en nuestra universidad, y todos los desafíos que tenemos a los que le dedicamos poco tiempo. Este año hablamos como pocas veces de la universidad pública, pero hablamos para ver si teníamos los recursos para pagar la luz, el agua, el gas, lo básico para funcionar, y no hablamos de las cosas importantes, que son las transformaciones que yo creo la universidad pública tiene que provocar sobre la base de todo lo bueno que tiene, para estar más en sintonía con el mundo que estamos viviendo, porque nosotros estamos en un mundo que cambia vertiginosamente, en una Argentina que ya no es la misma que antes, y claramente en ese contexto la universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas. Estamos avanzando igual en muchas de esas iniciativas, se cuentan menos porque a veces hay menos lugar también en el debate público para iniciativas que no son altisonantes o que no provocan conflicto. Eso también es parte del mundo que estamos viviendo, pero efectivamente ha sido un año muy difícil. Venimos advirtiendo desde el principio de año un conjunto de dificultades. Pudimos, después de mucho andar, resolver una parte de ese problema, que era lo que estaba vinculado al presupuesto de gastos de funcionamiento, que es lo que percibimos todos los meses para poder funcionar. Pero eso, volvemos a decir, es una parte ínfima del presupuesto, es el 5%, el otro 95% es salario, y ahí no tenemos una solución. La semana pasada estuvieron aquí tanto los representantes de los no docentes como de los docentes, y entre uno y otro más o menos la diferencia entre el salario para atrás, ¿no? Y la inflación es, yo creo que los docentes eran un 41 y los no docentes un 50, algo así. Pero digamos, es abismal la diferencia. Es que es la situación salarial más crítica de los últimos 40 años. Casi el 50% de todos los no docentes y docentes de todo el sistema universitario nacional perciben hoy un salario por debajo de la línea de pobreza. Y hay un desfasaje promedio del 45% entre lo que se incrementó de noviembre a julio de este año con la inflación en el mismo periodo de tiempo. No ha habido a su vez paritarias a nivel nacional. Hubo dos a principio de año, hubo una la semana pasada, logramos recuperarla después de mucho insistir. Es importante ese espacio. Cabe recordar que las universidades no definimos el salario de los trabajadores docentes o no docentes, se define en el ámbito paritario nacional. Si no funciona ese espacio es muy difícil, imposible encontrar síntesis que puedan despejar el conflicto. Se recuperó, pero la propuesta estuvo muy lejos de las aspiraciones y las necesidades de los trabajadores de la educación, un 3% para agosto, un 2% para septiembre. Así que estamos trabajando mucho desde el CIN para encontrar fórmulas que permitan revertir esta situación. Primero, porque realmente es muy angustiante lo que están soportando muchos docentes y no docentes en todo el país. Para que tengas una idea, un docente categoría inicial, más baja dedicación, está cobrando algo más de 200.000 pesos. Un trabajador no docente, categoría inicial, que son los que sostienen todas las actividades y el funcionamiento de la universidad, algo más de 450.000 pesos. Claramente no puede sostener esa situación, aún siendo conscientes de que la economía argentina está en un momento muy delicado, que hay muchos sectores que han perdido poder adquisitivo con su salario. Nosotros creemos que hay que priorizar la educación en general, la educación universitaria pública en particular, la formación de los futuros profesionales de la nación. Decía, estamos haciendo todos los esfuerzos para revertir, porque esa situación afecta a muchos trabajadores y afecta a la institución en su conjunto. Nosotros necesitamos que la universidad tiene sentido con los estudiantes adentro de las aulas. Y con docentes que puedan dando clases, brindar sus trabajadores clases. Disfrutando de lo que hacen cotidianamente. Y hoy tenemos a muchos estudiantes preocupados, naturalmente, porque no están teniendo exámenes y clases en los días y es una cadena negativa para todo, porque yo que vengo, vos también, que venimos del interior, ¿no? El esfuerzo de nuestros padres cuando tenían que bancar una carrera. Si en aquel momento era tremendo tener un hijo. Hoy es más grande todavía. Y entonces yo imagino, también me pongo en el lugar del padre, pucha, y una semana de paro, por ejemplo, ¿no? Y el deterioro que genera también en la institución en su conjunto, porque la gente que cobra mal para poder vivir tiene que también buscar otros trabajos y otras opciones para complementar su ingreso. Eso hace que la energía que alguien le puede destinar, en este caso a la universidad, sea distinta a la que le destinaba antes. Y eso va generando, aunque no nos damos cuenta, progresivamente un deterioro. ¿Se han ido profesores?
En algunos casos sí, pocos. En algunas áreas del conocimiento en particular, donde hay propuestas de trabajo que garantizan un buen ingreso, en las áreas de la tecnología, la ciencia de la computación, por ejemplo, está pasando, pero ahí se produce el despropósito que estudiantes que están cursando esas carreras, que ya tuvieron la posibilidad de una oportunidad laboral, cobran 2, 3 o 4 veces más que el profesor que le está dando clases. Claro. Hubo una marcha impresionante, ¿no? Creo que el país, en su amplísima mayoría, dijo: todos queremos nuestra educación superior, pública, nuestra educación, y con todo lo que eso significa, y hubo esas marchas fantásticas. Hay una posibilidad de nuevo para septiembre, que ya lo tenemos ahí. Ahora, pasó algo, hubo un cimbronazo, pero pasó algo después adentro. ¿Ustedes lo percibieron a nivel de gobierno? Bueno, a ver, la manifestación fue sin dudas extraordinaria, muy conmovedora. Yo creo que las sociedades son más inteligentes que sus dirigencias, y fue la sociedad argentina la que en abril volvió a poner las cosas en su lugar. Incluso mucha gente que acompañó al presidente en el año pasado, o que suscribe las políticas del gobierno nacional, pero que cree razonablemente que la Argentina, para poder solucionar sus problemas, tiene que cuidar la ciencia nacional, la universidad pública, que es un valor, que ahí no está el problema que tiene el país. Eso permitió, más las acciones que generamos en el Congreso Nacional, la convocatoria que en su momento se hizo en diputados para tratar el proyecto que finalmente fue aprobado, media sanción, que tuviéramos respuesta, decía, en esto que era gastos de funcionamiento. Eso no es el paraíso, pero claramente está muy lejos del infierno que atravesamos en el primer semestre, y nos da previsibilidad para poder llegar a fin de año. Falta lo más importante, como decía, que es salarios. Es muy importante que la Cámara de Diputados haya otorgado media sanción a este proyecto, porque es un proyecto que resuelve la totalidad de los problemas que tenemos. Por un lado, garantiza que esa previsibilidad en los gastos de funcionamiento esté consagrada a través de una ley y no dependa de la voluntad de alguna autoridad. Por otro lado, establece un artículo específico con una cláusula de incremento mensual conforme la inflación informada por el INDEC, y al mismo tiempo de recomposición de ese desfasaje producido en estos últimos meses. Aspiramos ahora que el Senado de la Nación se van a reunir con los senadores, ¿no? Estamos trabajando con los senadores a nivel general, desde el CIN, con reuniones en Buenos Aires, con actividades en el Congreso Nacional. Porque ahora lo debiera aprobar el Senado. Estamos convocando también con el rector de la Universidad Nacional del Litoral a los senadores nacionales por la provincia de Santa Fe para pedirles que acompañen este proyecto. Aspiramos a que sea con celeridad el tratamiento y la aprobación. Aspiramos también que el gobierno, tomando nota no solo de ese proyecto, sino de lo que dijo la sociedad argentina en abril de este año, pueda respetar lo que consagre finalmente el Congreso, que eso sea ley y que podamos despejar los problemas, porque la verdad que nosotros no queremos estar en conflicto permanente, no queremos estar mendigando todos los meses lo que nos corresponde por ley. Queremos destinar el 100% de nuestras energías a gestionar mejor las universidades, a corregir lo que hace falta, ir por lo que está pendiente. Me impactó mucho la declaración de una diputada que es del riñón del presidente, la diputada Lemoyne, cuando dijo que habiendo tanta gente que no ha terminado ni su primaria ni su secundaria, ¿para qué la universidad? Espero y deseo que no sea el pensamiento final del presidente Milei, ¿no? Pero me cuesta separarlo porque sé que es de su más íntima cercanía ideológica. Y lo que pasa es que vivimos en un país democrático, donde no se hace lo que alguna persona piense o crea, sino lo que la sociedad mayoritariamente construye como consenso y síntesis y decide como horizonte para avanzar. Entonces, independientemente de las opiniones, claramente hay una conceptualización del sistema universitario público que no compartimos. Venimos discutiendo desde el año pasado afirmaciones sistemáticas que ponen en un lugar a la universidad que nosotros entendemos no es el correcto ni el que merece, sobre todo un país que tiene los problemas que tiene la Argentina. Ahora, más allá de esas diferencias, la sociedad argentina, a través de sus representantes, en manifestaciones tan extraordinarias, masivas y prolongadas en todo el territorio nacional como la de abril, está diciendo lo que la Argentina tiene que cuidar.
Entonces, independientemente de la opinión de cada quien, nosotros tenemos en el país algo que no tiene ningún país del mundo. Lo tenemos naturalizado porque es muy frecuente, pero es tremendamente extraordinario. Es gratuita. Yo tengo en mi casa un baúl de madera, que es con lo que se vino mi abuelo de Italia, lo único que trajo, no tenía absolutamente nada. Sí. Mis abuelos eran analfabetos, mi papá nació en Italia, soy hijo de inmigrantes. Yo no podría ser profesional si no fuera por la Universidad Pública de Argentina. Y como mi historia, hay miles que se escribieron y que se escriben todos los días en la universidad. Pero además la universidad de formar buenos profesionales, la devolución que hacen quienes ejercen acá y quienes ejercen en el exterior es extraordinaria respecto de cómo les sirvió esa formación para su profesión. Hoy hace además muchas otras cosas. Tenemos una escuela de oficios que en 2 años tiene 10.000 graduados. Mucha gente encontró trabajo por la formación que adquirió en la escuela de oficios. Tenemos una secundaria virtual. Hay mucha gente que no pudo terminar por distintas razones la secundaria en algún momento de la vida. Hoy tiene una posibilidad en la Universidad de Rosario también de poder hacerlo. Tenemos un montón de escuelas medias de excelencia. Se nos infla el pecho cuando dice, bueno, estudiante del superior, del poli, de la agrotécnica, de los polos, calificó, estuvo en tal olimpiada, sacó tal medalla. Todo eso produce la universidad y además mucha ciencia puesta al servicio del desarrollo productivo. Rosario es conocida por algunas cosas en el mundo. Una que se cuenta poco es que somos un polo de la biotecnología a nivel mundial. Si buena parte de las empresas más destacadas están en nuestra región. Eso pasó por el espíritu emprendedor de mucha gente, por un montón de cosas, pero también pasó porque en la década del 80, cuando no era rentable para nadie, la universidad pública puso en marcha en Rosario la primera licenciatura en biotecnología de América Latina. Entonces, varios años después, en función de esa formación que garantizó la universidad pública y de la producción de conocimiento y el desarrollo científico asociado a esa disciplina, podemos contar esta historia. Bueno, eso es lo que el valor que tenemos que destacar del sistema universitario y científico nacional, es lo que hacen todos los países desarrollados del mundo. A veces se nos dice, bueno, miremos lo que pasa en otros países. Invierten 3 o 4 veces más que nosotros porque saben que en la sociedad del conocimiento el diferencial para el desarrollo está ahí. Entonces, mi apelación es a que hagamos un esfuerzo todos, los que estamos convencidos de esta idea, para que podamos despejar del conflicto y del debate nacional algo que debería ser una política de Estado. Es decir, bueno, en esto estamos todos de acuerdo, porque esto nos va a hacer mejores. Y transmitir también que todo esto que hacemos, lo hacemos administrando muy responsablemente. No habría manera de contar y sostener todas estas iniciativas como lo hemos hecho en condiciones presupuestarias tan precarias si no fuera porque administramos con mucha razonabilidad. Somos conscientes del esfuerzo que hace la sociedad argentina en un momento delicado. Va de suyo que los recursos públicos se administran bien y es lo que nos permite estar contando estas cosas. Franco, vos dijiste casi al inicio que por supuesto que la universidad debe cambiar porque hay una sociedad que ha cambiado. Y como politólogo que sos, a mí me genera la piel de gallina pensar que vos, yo, Marcos, o sea, los que estamos aquí, participamos prácticamente de lo que era la Argentina de la clase media. Un poco más, un poco menos, pero todos estábamos así. Hoy, el 60% de nuestra población es pobre. Somos. Porque tu salario supongo que no debe estar por arriba de la línea de pobreza y así todos, es decir, y la universidad tiene que tener en cuenta esto. Sin duda, por eso decía que ni el mundo es el mismo, ni la Argentina es la misma que conocimos. Y en ese contexto la universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas. Mi defensa aguerrida de la universidad pública no es condescendiente con todo lo que pasa. Yo creo que hacemos un montón de cosas tremendamente bien, pero aún con todo eso no es suficiente. Y que como a nosotros nos sostiene el esfuerzo colectivo de una sociedad, que además tiene esos problemas estructurales, hay que hacer mucho más para dar cuenta de la responsabilidad que implica el privilegio de llamarnos universitarios. ¿Y qué se hace o qué tenés planificado? Para mí es una modernización administrativa profunda, es casi te diría una revolución académica, pedagógica y curricular, y esas dos cosas para que la universidad sea un mejor instrumento
para contribuir desde la capacitación, la producción de conocimientos, su voz pública, el compromiso social y el desarrollo científico a lo que entiendo la Argentina necesita, que es una épica por la inclusión, la convivencia y el desarrollo. Esto dicho sintéticamente, traducido, implica hacer prácticamente una segunda reforma universitaria. Hay que pensar los planes de estudio, los tipos de carrera, los modos de enseñar, lo que sucede en el aula con jóvenes que ya no son los mismos, con la tecnología que hoy revoluciona absolutamente todo, no puede seguir siendo lo mismo que pasaba hace 40 años. Hay que pensar la arquitectura del aula desde la perspectiva más amplia, integralmente, para que lo que sucede ahí siga siendo relevante. La inteligencia artificial es un problema o puede ser una oportunidad, depende de lo que hagamos. Lo que no podemos es mirar para el costado como si no pasara nada. Los tipos de carrera, la diversificación que provocamos estos últimos años comprobó que mucha gente accede desde el primer año que tenemos un crecimiento tan grande de un ingreso a otro, un 25%, nunca había pasado. Mira. En parte por las nuevas carreras, porque son nuevas carreras más cortas, más modernas, asociadas a lo que necesita el sector productivo local y regional, con porcentaje de virtualidad o educación a distancia, de formatos más innovadores. Bueno, hay que seguir por ese camino y hay que trabajar mucho sobre los planes de estudio. Estamos ahora con un seminario extraordinario donde están participando un montón de docentes, porque además hay mucha vocación y voluntad de las comunidades de ir hacia esos objetivos, que tienen esta intención de hacer planes más modernos, más en sintonía con eso que está pasando en el mundo. Bueno, de estos temas deberíamos estar hablando. ¿Cómo hacemos que el pasaje... Se está hablando de sueldo, ¿no? Yo no tuve nunca jamás una convocatoria en el último año de autoridades a discutir esta agenda. Tenemos un problema gravísimo con el pasaje de la escuela media a la universidad, que siempre fue traumático, pero que desde la pandemia, que fue dramático lo que provocó, para acá es aún peor. Y no estamos trabajando eso. Ahora sí, con una iniciativa con el Ministerio de Educación de la provincia, la Universidad del Litoral y Rosario, viendo si armamos algo para compartir ese último tramo de la escuela media. Pero esas son las cosas que deberíamos estar discutiendo. Si la educación es lo que nos salva, si es lo que responde a todos los problemas estructurales, bueno, hay que sentarse a ver cómo hacemos mejor las cosas en el ámbito de la educación. Pero no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo cosas casi por la galería. En el caso de las autoridades, muchas veces tratando de prestigiar lo que sucede en la universidad para justificar el desfinanciamiento, si hay peso más, peso menos para pagar la luz, el agua, el gas, cuando además no incide en términos presupuestarios en el presupuesto nacional. Es ínfimo lo que estamos discutiendo. Lo que se lleva a la CIDE, con un poco más de lo que se lleva a la CIDE, en un abrir y cerrar de ojos, para tareas de inteligencia, sin control del Congreso, sin que haya participado nada de la decisión, se soluciona el problema de las universidades nacionales. Qué dato especial para este cierre. Para cerrar, que te invito al cierre, a mí me impactó de una manera extrema cuando se conoció esa carta de 160 y pico premios Nobel del mundo que hablaban sobre la Argentina, su ciencia, sus conocimientos y por qué debía ser mantenida. Realmente eso, y pasó no tan publicitado, ¿no? No, que sería fantástico además que la sociedad pudiera, bueno, hay experiencias, el IDR lo hace acá en Rosario, sí, claro. Que pudiera recorrer los laboratorios que tenemos, el esfuerzo que hacen científicos que trabajan no años, décadas, a veces sin encontrar un resultado, pero son los que permiten avanzar con cosas que transforman la vida de la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, también produce mucho dolor que se los someta sistemáticamente a una campaña de desprestigio fenomenal, que se los ningunee en sus necesidades. Por eso también yo le pongo tanta pasión a lo que hago, porque la verdad que es bastante injusto todo lo que estamos atravesando. Tenemos que estar explicando obviedades todo el tiempo para salir de discusiones que parecen hechas a medida de los que no quieren discutir los temas importantes. Yo creo que igual hay que ir por todo al mismo tiempo. Defender la universidad pública no es solo protestar, es también seguir haciendo lo que tenemos por responsabilidad hacer. Muchos a veces buscan una excusa en la protesta para relajarse y no provocar las cosas que faltan. Nosotros estamos en los dos sentidos avanzando, pero a costa de un desgaste importante. Muchas gracias por este rato tan interesante. Gracias por haber venido. Marcos, nos estamos yendo. Nos dirigió Magdalena Dutra, el sonido de Ivana Didoli, la cámara de Alejandro Ansaldi, con la producción y coordinación de Liliana Del Bosco. Defendamos lo nuestro, defendamos la educación. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.